Experiencia de aprendizaje integrada 5 para el tercer y cuarto grado de secundaria. Actividad 2. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Hola, en la actividad anterior comprendimos el problema sobre la discriminación en nuestro país. Ahora nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones, que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Tomemos en cuenta que, para iniciar nuestra actividad, recordemos algunos saberes previos sobre los aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar una encuesta, definir el objetivo del estudio, la población o muestra y reconocer la variable estadística. Como esto ya lo trabajamos en una experiencia anterior, revisemos nuestro cuaderno o portafolio. 1. Para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo de estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello, completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el tema de estudio? El tema es la discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? Vamos a encuestar a pobladores de nuestra comunidad. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Definimos la muestra. En este caso proponemos 30 personas. Ustedes coordinen con el docente que les enseña para que definan el tamaño de la muestra. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? En la pregunta ¿qué edad tienes? La variable es edad. En años. Es una variable cuantitativa discreta, porque puede ser 19 años, 20 años, 21 años, son números enteros positivos. Entonces la variable edad es variable cuantitativa discreta. En la pregunta, ¿cuál es tu sexo, femenino o masculino? La variable es sexo. Las alternativas, femenino o masculino, son variables cualitativas. Pregunto, ¿hay orden? Es decir, ¿quién va primero, femenino o masculino? No hay orden. Por tanto, es una variable cualitativa nominal. Pregunta 1. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Alternativas: no, sí. Es una variable cualitativa. Variable cualitativa nominal. Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Tenemos las alternativas: por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, lengua originaria, por padecer alguna enfermedad, por los rasgos físicos u otro. Como pueden observar, los indicadores son variables cualitativas. Nuevamente nos preguntamos, ¿cuál va primero? ¿Por los rasgos físicos? ¿Por la forma de hablar? No hay orden. Por tanto, es una variable cualitativa nominal. En la pregunta 3, ¿en qué lugar fuiste discriminado?
las alternativas en lugares públicos de la comunidad, como mercado, cine, barrio, banco, etc., en la escuela o colegio, en instituciones públicas de la comunidad, posta médica, municipalidad, comisaría, etc. Y la última alternativa, otro. Son variables cualitativas. Aquí tampoco hay orden. Entonces tenemos variable cualitativa nominal. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? El objetivo es recoger datos relacionados con la discriminación en la comunidad para luego tomar decisiones. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Respondemos, ¿qué edad tienes en años? El propósito es determinar la relación que hay entre la edad del encuestado y la discriminación. A la pregunta, ¿cuál es tu sexo, femenino o masculino? El propósito es determinar la relación que hay entre el sexo del encuestado y la discriminación. También nos preguntan, ¿qué preguntas recogen datos cuantitativos? La única pregunta que recoge datos cuantitativos es, ¿qué edad tienes? Definimos las preguntas que vamos a considerar en la encuesta. Pregunta 1. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Pregunta 3. ¿En qué lugar fuiste discriminado? ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? El título sería Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Daríamos las siguientes indicaciones. A continuación te invitamos a desarrollar la encuesta que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Agradecemos tu ayuda y te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Indicaciones. Marca con un aspa o X la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Sí, porque todas las preguntas permiten arribar a conclusiones sobre la discriminación en nuestra comunidad. 2. Ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Presentamos la encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad, el párrafo de presentación, las indicaciones, la pregunta ¿qué edad tienes?, la pregunta ¿cuál es tu sexo?, pregunta 1, ¿alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad?, pregunta 2, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste?, pregunta 3, ¿en qué lugar fuiste discriminado?, y al final escribimos, gracias por tu colaboración. 3. Es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarla, por WhatsApp, correo electrónico o de manera impresa, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas a encuestar. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. 4. Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas.
¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencias? Para el manejo de la información, requerimos que los datos recopilados estén organizados en tablas de frecuencias. Esto permite mayor facilidad para generar nueva información sobre el estudio que se realiza. Como ya indicamos, cada estudiante aplica la encuesta. Desde luego, los resultados van a ser diferentes. Para que ustedes procesen los datos obtenidos a través de la encuesta con facilidad, les presentamos un ejemplo. Se realizó una encuesta a 64 personas cuyas edades están entre los 12 y 60 años, a quienes se les preguntó: ¿alguna vez te has sentido discriminado? Se obtuvo que 18 personas respondieron que sí, sintieron que fueron discriminados o discriminadas, y 46 respondieron que no. A partir de esta información, elaboramos la siguiente tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias para datos no agrupados. Tabla 1. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Observamos la tabla. Variables: sí, no. Total. Frecuencia absoluta. F minúscula sub I. Frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula sub I. Frecuencia relativa. H minúscula sub I. Frecuencia porcentual. H sub I %. De los datos de la encuesta, se obtuvo que 18 personas respondieron que sí. Frecuencia absoluta, F sub 1 es igual a 18. Y 46 respondieron que no. Frecuencia absoluta, F minúscula sub 2, 46 respondieron que no. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta. 18 más 46 nos da n igual a 64. 64 es el total de personas que fueron encuestadas. Interpretación de la frecuencia absoluta F minúscula sub I. Interpretamos F sub 1 igual a 18. 18 personas encuestadas respondieron que sí, alguna vez se han sentido discriminados. Interpretamos F minúscula sub 2, 46. 46 personas encuestadas respondieron que no han sentido ser discriminados. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta, 18. La segunda frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub 2, es igual a la suma de las dos primeras frecuencias absolutas. 18 más 46 nos da 64. Frecuencia relativa H sub I. La frecuencia relativa H sub I es igual a la frecuencia absoluta F sub I entre el total de datos N. En nuestro caso, el total de datos o encuestados es 64. Calculamos la primera frecuencia relativa, H sub 1. Dividimos 18 entre 64, nos da como resultado 0,28. Calculamos la segunda frecuencia relativa, H sub 2. Dividimos 46 entre 64, aproximando al centésimo se tiene 0,72. Sumamos los datos de la frecuencia relativa, 0,28 más 0,72 nos da 1.
Interpretación de la frecuencia relativa h sub i. Interpretamos h sub 1 es igual a 0,28. 0,28 es la proporción de encuestados que respondieron que alguna vez han sido discriminados. Interpretamos la frecuencia relativa h sub 2 es igual a 0,72. 0,72 es la proporción de personas encuestadas que respondieron que no han sido discriminados. Frecuencia porcentual h sub i por ciento. H sub i por ciento es igual a la frecuencia relativa h sub i por 100%. Calculamos la primera frecuencia relativa porcentual h sub 1% es igual a la frecuencia relativa 0,28 por 100%. Como estamos multiplicando por 100, la coma decimal avanza 2 lugares a la derecha. 1, 2. Se tiene 28%. Calculamos la segunda frecuencia relativa porcentual h sub 2%. Multiplicamos a 0,72 por 100%. Nos da 72%. Sumamos los datos de la frecuencia porcentual h sub i. 28 más 72 nos da como resultado 100%. Interpretamos la frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento. El 28% de encuestados respondieron que sí han sentido ser discriminados. Interpretamos h sub 2%. El 72% de encuestados respondieron que no han sentido ser discriminados. Tabla de frecuencias para datos agrupados. Para elaborar la tabla de frecuencias de datos agrupados, realizaremos los siguientes pasos. 1. Determinamos el número total de datos, n, que es igual al total de personas encuestadas. En nuestro ejemplo, el total de personas encuestadas es 64. Entonces, n es igual a 64. 2. Determinamos el dato mínimo, que es igual a la menor edad de las personas encuestadas. La menor edad, al cual llamamos X mínimo, es igual a 12 años. 3. Determinamos el dato máximo, que es igual a la mayor edad de las personas encuestadas. La mayor edad es 60 años, entonces X máximo es igual a 60. 4. Determinamos la marca de clase. X es igual al límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo entre 2. 5. Calculamos el rango, que es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango es igual a X máximo menos X mínimo. En nuestro ejemplo, el valor máximo es 60 años, menos el valor mínimo 12 años. Restando 60 menos 12 nos da 48. El rango es igual a 48. 6. Determinamos el número de intervalos o clases necesarias para construir la tabla de frecuencias. Para ello se utiliza la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges es la siguiente. K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 64. 64 es el tamaño de la muestra o número de encuestados. Es igual, copiamos 1, con la calculadora calculamos logaritmo de 64 por 3,322.
nos da aproximadamente 6. 1 más 6 es 7. Esto quiere decir que en nuestra tabla debemos considerar 7 intervalos o clases. 7. Ahora determinamos la amplitud del intervalo C. Es la longitud del intervalo y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. En nuestro ejemplo, la amplitud del intervalo C es igual al rango, que es 48, entre el número de intervalos 7. Dividiendo 48 entre 7 es igual a 6,86, aproximando a entero 7. 8. Los intervalos o clases serán los siguientes. Primer intervalo, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Todos los intervalos tienen esta característica. 12 años es la menor edad, más la amplitud del intervalo, que es 7, 12 más 7 nos da 19. Segundo intervalo, 19 más 7, 26. Y así continuamos. El último intervalo, 54 más 7, 61. Ahora construimos la tabla de frecuencias. Tabla 2. ¿Alguna vez sintieron discriminación según la edad? Observamos en la tabla los intervalos de clase. El primer intervalo, cerrado en 12, abierto en 19. Segundo intervalo, cerrado en 19, abierto en 26. Y así continuamos hasta el séptimo intervalo, cerrado en 54, abierto en 61. Marca de clase, X sub I. Ya indicamos cómo se calcula la marca de clase. Se suman los límites inferior y superior del intervalo y se divide entre 2. La primera marca de clase para el primer intervalo. Sumamos 12 más 19, 31, entre 2, 15,5. Del mismo modo se calculan las demás marcas de clase. La frecuencia absoluta F minúscula sub I, estos datos ya nos dan, es decir, se ha procesado a través del conteo y con palotes a partir de las encuestas aplicadas. Tenemos la primera frecuencia absoluta, 19, la segunda 6, y así continuamos, 9, 9, 7, 5, y la última frecuencia absoluta, F sub 7, es 9. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta, nos da 64. N es el total de encuestados. Frecuencia relativa H sub I. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, 64. 19 entre 64, aproximando al centésimo, se tiene 0,30. Segunda frecuencia relativa, 6 entre 64 es igual a 0,09. Y así continuamos la última frecuencia relativa, H sub 7. 9 entre 64 es igual a 0,14. La suma de los datos de la frecuencia relativa es igual a 1. Frecuencia relativa porcentual H sub I por ciento. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, se multiplica la frecuencia relativa H sub I por 100%. Multiplicando 0,30 por 100%, la coma decimal avanza 2 lugares a la derecha, se tiene 30%. Segunda frecuencia relativa porcentual, 0,09 por 100%, la coma decimal avanza 2 cifras a la derecha, 1, 2, se tiene 9%.
Del mismo modo completan los demás datos de la frecuencia porcentual. La suma de los datos de la frecuencia porcentual es igual a 100%. Ahora interpretamos la tabla 2. ¿Alguna vez sintieron discriminación según la edad? Interpretación de la frecuencia absoluta f sub i. Interpretamos la primera frecuencia absoluta. F sub i es igual a 19. 19 personas encuestadas de 12 a más años, pero menores de 19 años, respondieron que alguna vez sintieron discriminación. Interpretamos la frecuencia absoluta f sub 7 igual a 9. 9 personas encuestadas de 54 a más años, pero menores de 61 años, respondieron que alguna vez sintieron discriminación. Ustedes pueden interpretar las demás frecuencias absolutas. Interpretación de la frecuencia relativa h sub i. Interpretamos la frecuencia relativa h sub 1 igual a 0,30. 0,30 es la proporción de personas encuestadas de 12 a más años, pero menores de 19 años, respondieron que alguna vez sintieron discriminación. Interpretamos la frecuencia relativa h sub 5, 0,11. 0,11 es la proporción de personas encuestadas de 40 a más años, pero menores de 47 años, respondieron que alguna vez sintieron discriminación. Ustedes interpreten las demás frecuencias relativas. Interpretación de la frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento. Interpretamos la frecuencia porcentual h sub 1%. Es igual a 30%. El 30% de personas encuestadas de 12 a más años, pero menores de 19 años, respondieron que alguna vez sintieron discriminación. Interpretamos la frecuencia relativa porcentual h sub 6%, que es igual a 8%. El 8% de personas encuestadas de 47 a más años, pero menores de 54 años, respondieron que alguna vez sintieron discriminación. 5. Elaboramos nuestra tabla de frecuencias para organizar los datos. Para ello, completamos la siguiente tabla. En este momento podemos utilizar el Smart Office que se encuentra en tu tableta para elaborar la tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias ustedes lo organizan de acuerdo a los resultados que obtienen al aplicar la encuesta. 6. Leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencias. Para ello, nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Nos están pidiendo arribar a las conclusiones. Conclusiones de la tabla 1. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? La conclusión. Un menor porcentaje de encuestados, que equivale al 28%, responden que sí han sentido ser discriminados, y el mayor porcentaje de encuestados, equivalente al 72%, responden que no han sentido ser discriminados. A partir de esta conclusión, se pueden tomar decisiones. Conclusiones de la tabla 2. ¿Alguna vez sintieron discriminación según la edad? El mayor porcentaje de encuestados,
que alguna vez sintieron discriminación equivale al 30%. Ocurre de 12 a más años, pero menores que 18 años. Segunda conclusión, el menor porcentaje de encuestados que no sintieron discriminación es equivalente al 8%. Ocurre de 47 a más años, pero menores que 54 años. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.